es absolutamente increíble, porque están las imágenes de los documentos obtenidos a través de la ley de acceso a la información. Por ejemplo, dicen las soccer moms, ¿no? Las mamás, ¿no? Que van con la minivan a llevar a los hijos a jugar al fútbol, como se dice por estas latitudes. No, soccer no se dice, muchachos, fútbol. De ideas conservadoras las tilda como peligrosas. Bueno, parece que del lado republicano han escuchado. Marjorie Greene, ¿no? La representante republicana, planea presentar, ¿no? pruebas, evidencia para arrancar el proceso de juicio político contra el presidente Biden. Eso titula The Hill. Despidieron a un profesional de la BBC por meter cámaras en la zona, la única zona absolutamente privada de la coronación, ¿no? Pompeo asegura que Ebrard pidió ocultar que el gobierno mexicano había aceptado en ese entonces el programa Quédate en México. Es el espíritu de López Obrador, ir de rodillas. En el caso de López Obrador, además, desde 2006, o sea, desde la primera campaña electoral de las tres, como demostró Wikileaks, a decirle a los norteamericanos: vamos a hacer lo que ustedes quieran. Por favor, apóyennos, háganos una caricia en la cabeza y déjennos jugar a que mandamos. Es la naturaleza de la izquierda mexicana, de la patética izquierda mexicana. Y este es un hombre no solo de Carlos Slim, sino también es un hombre de George Soros, que viajó a Bilderberg con Jared Kushner en tiempos de Trump. La Open Society del magnate George Soros acompañó a Francia Márquez en su viaje al África. Que algún día alguien debería preguntarle por Patagón, pero preguntarle en serio por esta empresa en la que él era accionista y fue uno de los fundadores, que protagonizó la estafa más grande de la historia argentina. Le afanaron $200 millones al Banco Santander de los Botín. ¿De dónde sacó Milei $2 millones? Justo cuando empezó a ser diputado. Alguien podría preguntárselo, ¿no? Santoro, tal vez Daniel Santoro, el periodista de Clarín que lo publicó el 24 de septiembre de 2022, podría contarnos. Hoy, en la declaración actualizada, figura que no tiene ese dinero del país. ¿Dónde está? ¿Quién se lo dio? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Se dignarán a contestarle al periodismo alguna vez este tipo de cosas? Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenos días, amigos, muy buenos días, querido Nicolás, y comenzamos, ¿no? Al ruedo, sin preámbulo. Bueno, así es. La semana pasada habíamos hablado del informe Durham, ¿no? Del fiscal que estaba llevando adelante las investigaciones respecto a la colusión de Trump con el gobierno ruso, ¿no? Bueno, más revelaciones han salido a la luz. Titula Zero Hedge. El FBI saboteó las investigaciones a la Fundación Clinton, según surge del informe Durham. Y como viene la mano con la notebook de Hunter y demás, me parece que más que previsible, ¿no? Sí, realmente bastante previsible. No deja de sorprender que reconozcan a este nivel que no había nada que investigar, que todo era una fabricación publicitaria tal y como lo confesaron los directivos de la CNN, video muy recomendado para quien no lo haya visto todavía, cómo se articula un extraordinario engaño político, judicial y mediático, pero bueno, la mentira tiene patas cortas. Resta ahondar un poquito más en la intervención de Obama y de los Clinton, ¿no? En todo esto. Absolutamente, absolutamente. Y en relación a eso tenemos, ¿no? Fíjate, un ex agente del FBI testificó ante el Congreso que el gobierno de Biden y el FBI han creado un sistema orwelliano para silenciar a la oposición. Gareth O'Boyle y otros 2 agentes del FBI testificaron ante el Comité de Persecución Política y advirtieron sobre los manejos que ha adoptado la Agencia Federal de Seguridad en los últimos años. Y esto relacionado con la nota anterior está más que claro, ¿no? Justamente lo que discutíamos en el innominado anterior, el rol de estas agencias de seguridad, como se ha visto también en las Twitter Files y demás, ¿no? El rol de estas agencias debería estar muchísimo más cuestionado de lo que está, ¿eh? Ojo, estamos hablando de directamente ataques contra la población, ¿no? Intervenir en elecciones, esconder pruebas, manipular las redes sociales, vigilancia. Esto, ¿no? Sistema orwelliano me parece es una definición
más que correcta para lo que estamos viendo. Para ser concretos con lo de la intervención y que no se preste a malos entendidos, ahora tenemos ante los ojos todo el escándalo de Hunter Biden, cosa que desde este canal lo hablamos antes incluso de las elecciones de 2020, pero cuando el New York Post saca la nota de la laptop incautada por el FBI, Twitter la bloquea por orden directa de los demócratas, ¿no? Se censura, los grandes medios como la CNN no dicen nada, una complicidad absoluta para no perjudicar al candidato, a su candidato favorito. Las cosas como son, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos, Nico? Bueno, algo que mencionamos en el capítulo anterior, todo esto que estamos contando, de la intervención del FBI y demás, decíamos justo en el nominado anterior que era realmente, al menos a mí me parecía absolutamente increíble que esta administración de Biden, esta administración, no terminara con un juicio político. Bueno, parece que del lado republicano han escuchado, Marjorie Greene, ¿no?, la representante republicana, planea presentar, ¿no?, pruebas, evidencia para arrancar el proceso de juicio político contra el presidente Biden. Eso titula The Hill el 18 de mayo, ¿no? Exactamente ayer. Marjorie Taylor Greene se mueve, ¿no?, para empezar el impeach, no solo contra el presidente, ¿no?, también contra el director del FBI y el fiscal general de Washington, D.C. ¿Cuáles son los fundamentos? Porque fundamentos hay varios. Están los 20 millones de dólares de sobornos que determinó la investigación del Congreso recientemente, pero ¿qué es? Precisamente por la trama rusa, ¿por qué es? Bueno, digamos que en el anuncio para la prensa, digamos, siempre estamos hablando de políticos, ¿no? Ha tenido, fíjate la declaración, dice: con la mayor solemnidad que anuncio mi intención de presentar estos artículos de juicio político sobre la cabeza de este último poder ejecutivo de los Estados Unidos que ha estado trabajando desde el 20 de enero de 2021 para destruir sistemáticamente este país, ¿no? Y refiere a que no ha cumplido con las responsabilidades del cargo, ¿no? Menciona, por ejemplo, la situación del FBI, la investigación, inclusive dice, ¿no? Hay un ejemplo más grande de un truco político desvergonzado y secundario que un ataque de juicio político por parte de uno de los miembros más extremistas del MAGA en el Congreso sobre la seguridad nacional, decía Ian Sams, el portavoz de supervisión de investigaciones de la Casa Blanca, ¿no? Esto, como lo están viendo, digamos, en plena batalla electoral. Mirá, Nico, no creo que llegue muy lejos por el tema del Senado. Aún si todos los republicanos se alineasen, en el Senado no tienen una mayoría suficiente para traccionar un impeachment de estas características. Ahora, lo que me gustaría ver, o sea, ¿estamos al tanto de cómo va la cuestión del techo legal de la deuda norteamericana? El techo de la deuda, bueno, tenemos, por ejemplo, una postura de los demócratas bastante razonable con muchas de sus ideas de pedir que no haya más techo de deuda, ¿no? Las negociaciones, al menos hasta hoy, estaban bastante trabadas, pero también hubo un suceso bastante particular, que hubo por ahí un representante republicano, no recuerdo, una mujer fue, pero no recuerdo el nombre, que deslizó ante la prensa de que el arreglo ya estaba cocinado, ¿no? Aunque mirá, la agencia F el viernes sostuvo que Kamala Harris está muy nerviosa y que manifestó estar sumamente preocupada por una crisis fabricada que estaría surgiendo del rechazo de los republicanos a aprobar un aumento o una suspensión del límite de deuda. 70 veces se han puesto de acuerdo, como lo hemos hablado ya contigo, no sorprendería que vuelvan a ponerse de acuerdo otra vez, lo cual demuestra que nunca se van a cansar de robarle a la gente, de robarle a los individuos, de robarnos a los sufridos contribuyentes del fisco americano dentro o fuera del país, con esta estafa horrenda, pero mirá si los republicanos dicen que no, le hacen caso a Trump y dicen que no. Ahí sí que va a haber un torbellino feroz que vayan a saber cómo termina, cómo lo sobrevive Biden, ¿no? Mirá, ahí estoy compartiendo en pantalla noticias de hace 50 minutos, ¿no? Dice que se están reanudando las charlas después de como un desplante de los republicanos. Pero hay un antecedente que estaba investigando para hacer un video, ¿no?, pensando en este tema. Año 1953. No hubo acuerdo para elevar el techo de la deuda, o sea, esto ya ha pasado muchas veces, ¿no? No hubo acuerdo en ese año, en 1953, y luego habría acuerdo un par de meses más tarde, ¿no? Primavera del 54, pero en el interín
una revaluación del oro. Y con esa revaluación del oro se licuaron, digamos, un poco los números, se maquillaron un poco los números, y a partir de esos números maquillados del presupuesto, finalmente se accedió al acuerdo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay varios que están hablando de que se viene una revaluación del oro bastante importante. Vamos a ver qué pasa. Lo que tengo en claro, vos seguramente vas a coincidir conmigo, que lo van a subir, en algún momento van a acordar, porque la naturaleza propia del Estado es esta, ¿no? Que no haya ningún techo, un techo ¿no? Giratorio, ¿no? Movible para in eternum, ¿no? Como la canción de Led Zeppelin, La escalera al cielo. No, esto es la idea. El gasto público no hay límites. Recuerdo por ahí algún funcionario de la Fed diciendo, bueno, en definitiva los imprimimos nosotros, los dólares, así que no hay ningún límite. Sin duda. Así que bueno, eso les quería compartir ese detalle histórico que bueno, lo estoy investigando para... Igual el cuándo es importante también, ¿eh? Porque también pueden apretarlos posponerlo un poquito, ¿viste? Y estrangular y negociar. Igual los republicanos no se caracterizan por esas cosas, como ningún partido de derecha siempre terminan arrodillándose de una u otra manera a la agenda. Pero bueno, Sí. veremos qué ocurre. Lo trataremos seguramente en el próximo Innominado. Claro, también tenemos que decir, ¿no? Que la administración anterior aumentó brutalmente, ¿no? El endeudamiento del Estado y demás. Sí, la verdad igual cuál no. Obviamente, Trump lo hizo de manera espectacular, incluso para aumentar el gasto militar, pero Biden lo sigue haciendo, Obama lo hizo de una manera ya animal y además emitiendo para rescatar a todos los bancos fraudulentos, operación que comandó Biden, que entonces era vicepresidente, y la cosa viene de larga data. Reagan aumentó la deuda dramáticamente también, así que creo que desde Calvin Coolidge, Nico, no hay un año donde Estados Unidos tenga una administración fiscal medianamente sensata. Calvin Coolidge, para quien no lo recuerde, fue presidente en la década de 1920. Bueno, mientras tanto, esta es la realidad del estadounidense promedio. Esta es la otra cara de la moneda, digamos, ¿no? El gasto desproporcionado, y acá tenés, ¿no? Fíjate, más de un tercio de los hogares estadounidenses luchan para llegar a fin de mes, no llegan a fin de mes, tienen que recurrir a cubrir los gastos con las tarjetas de crédito, que justamente en el nominado anterior dijimos que la deuda de tarjeta de crédito estaba a niveles históricos, ¿no? Mientras más suba los tipos de interés la Fed, que lo va a hacer, como también mostramos que Jamie Dimon de JP Morgan lo anticipaba, estos van a seguir apretando el cuello de las familias, ¿no? Esta es la otra cara del gasto público demencial. Ahora, tema político, ¿no? New York Post titula: Dianne Feinstein está en una condición aterradora, crítica, ¿no? Evidentemente se la ve muy, muy desmejorada. Nancy Pelosi puede estar apoyándola en el Senado, ¿no? Ahí está un video, como se la ve, muy deteriorada, ¿no? A la senadora Dianne Feinstein. Alias la baronesa, porque lleva también, como Pelosi, llevan 40 años en cargos legislativos por California, lo cual llama la atención. California, que es un estado históricamente joven, es un estado del oeste, que es un estado de población relativamente joven, porque los hispanos de California tienen muchos hijos, y que es un estado radicalmente progre, y entre comillas que siempre quiere estar a la vanguardia de la moda. Tienen al mismo tiempo a Silicon Valley y a Hollywood, y su clase política no es tan joven. De hecho, estas señoras, Feinstein, muy rica, y Pelosi, que se hizo muy rica, están desde los tiempos de Willie Brown, cuando Willie Brown, el Sugar Daddy de Kamala Harris, el novio 30 años mayor de Kamala, era abogado de la mafia de San Francisco, por cierto, era el presidente de la legislatura de California, que actúa de él mismo en un acto ya de impudicia sin límites en El Padrino 3. Willie Brown hace de sí mismo en El Padrino 3 como político corrupto, él mismo. Es glorioso. Desde esa época, donde había dos facciones en el Partido Demócrata Californiano, que eran los territoriales y, digamos, los globalistas. Los globalistas estaban Feinstein, Pelosi y Alan Cranston,
que también fue un hombre muy vinculado a Kamala Harris, que fundó la Federación por el Gobierno Mundial, que intentó enmendar la Constitución de Estados Unidos para una mayor receptividad a acuerdos internacionales, un aventurero, un sujeto que escribió una versión falsificada de Mi lucha de Hitler para hacer propaganda de guerra en los años 30 y que fue el primer empleador de Kamala. Kamala fue su secretaria y que terminó renunciando en el medio de un escándalo por corrupción bancaria, el escándalo llamado Keaton Five. Bueno, estaba esa ala más globalista y la ala más territorial de Willie Brown y los caciques, y dos jóvenes que les llaman mellizos políticos, fueron los que terminaron traicionando a Brown para darle la totalidad del poder al ala más globalista de la izquierda californiana. ¿Quiénes fueron esos jóvenes? Gavin Newsom y Kamala Harris, la novia de Brown y el discípulo favorito. ¿Y quién es Gavin Newsom? Hoy Gavin Newsom es el gobernador de California y Kamala la vicepresidenta. Pero bueno, Feinstein y Pelosi siguen dando vueltas. Qué parecido a lo que pasa con Biden. Ya hasta un punto donde no parece casual que se mantenga gente tan mayor en un cargo, donde tal vez se vuelve aún más manipulable de lo que era antes, creo yo, ¿no, Nico? Puede ser, puede ser. No lo había pensado desde ese punto de vista, pero sí, tranquilamente. Gente muy, muy desmejorada, ¿no? Y la definición de casta y de gente, ¿no?, parasitaria en su máxima expresión, ¿no? Vampiros realmente. Le han estado chupando la sangre a la gente durante décadas y décadas y décadas. Ahora, estabas hablando de fraudes, mentiras, ¿no? Chantas, ¿no? Chantas de la vida. ¿Y para cuándo la película de este señor? Este señor, ¿no? George Santos, que lo hemos tratado hace un par de meses, ¿no?, en bastante detalle. Este muchacho realmente tiene el premio al político del año, ¿no? Cuando dentro de un par de generaciones en los diccionarios, cuando diga la palabra político, va a estar la foto de George Santos, si tenemos suerte, ¿no? Y esta foto podría ser muy, muy buena, ¿eh? Con el cartelito atrás, George Santos con anteojos negros, una media sonrisa y todas las cámaras apuntándolo. Dice Infobae, la extensa lista de mentiras y estafa de George Santos, ¿no? El polémico congresista republicano arrestado por fraude. Las falsedades del político de origen brasileño le han llevado finalmente a la justicia acusado de 13 cargos de fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos, falso testimonio. Enfrenta hasta casi 20 años de cárcel. Ahora, yo estaba repasando la lista, es fenomenal. Sí, realmente. Sí, los abuelos muertos en el Holocausto nunca murieron en el Holocausto. Empieza ahí. La mamá muerta en el 11 de septiembre. Exacto, la mamá que murió en el 11 de septiembre, que fue a un colegio de élite de Nueva York, su paso por la universidad, lo que hacía referencia a la de la abuela víctima del Holocausto. Sí, ¿no? Él era gay, decía que era gay, pero en realidad estaba casado. No era ni gay, ni judío, ni la abuela murió en el Holocausto, ni la mamá en el 11 de septiembre, ni fue un colegio de élite, ni trabajó en los bancos que dijo. Sí, en Goldman Sachs, en Citigroup, un fenómeno, ¿no? La verdad, viste, después uno se queja de los políticos de argentinos, que truchan los diplomas, los títulos. Esto es un deportista estrella también dijo que era. Nunca tocó una pelota en su vida. Sí, cobró beneficios de desempleo, ¿no? Algo habitual. Estuvo involucrado en un esquema Ponzi, robaba pañuelos. Fíjate la de que robaba pañuelos. Sí, dice una persona que compartió vivienda con Santos acusó al político republicano de robarle numerosos artículos, como una bufanda Burberry que luego usó para un mitin político que tenía como lema frenar el robo. Sí, el que protestó, la más gloriosa es que estafó a un veterano de guerra con una colecta de fondos para su perro, su única compañía, un veterano de guerra enfermo terminal, y se llevó la plata del perro. George Santos, congresista republicano, que estaba con esta muchacha, Taylor Greene, que también está loca de remate, cuando fue el juicio de Trump en Nueva York, y que casi los matan porque no lo quería nadie ahí, ni los pro-Trump, ni obviamente los anti-Trump tampoco. En fin, hay cada personaje en las cloacas de las políticas que es un muestrario de lo peor de cada sociedad. Bueno. Sí, voy a repetir un chiste, ¿no?, que hice en alguna edición. Dentro de algunos años veremos por Disney la biografía de Santos protagonizada por Eddie Murphy, ¿no? Seguramente. Pero bueno. No.
porque es un malo. Es Al malo. contrario, van a poner a un rubio. Por Leonardo DiCaprio. Exacto, No, tal cual. Atrápame si puedes 2.0. Mira, Disney, te tiré Atrápame si puedes 2.0, buenísima. Realmente. Bueno, ahora pasando temas más serios, ponele, ¿no? Ponele. Acá tenemos, esto es fenomenal. El senador Kennedy, Neely Kennedy, que no tiene absolutamente nada que ver con la familia Kennedy, va al Congreso, ¿no? A tomarle a una comisión, a interrogar, digamos, a tener una charla con el secretario de Energía de los Estados Unidos. Miren lo que es este diálogo porque es fenomenal. Yeah, but if you could answer my question, if we spend $50 trillion to become carbon neutral in the United States of America by 2050, you're the Deputy Secretary of Energy. Give me your estimate of how much that is going to reduce world temperatures. So first of all, it's a net cost. It's what benefits we're having from getting our act together and reducing all of those climate benefits. We're seeing. Let me ask again. Maybe right now. Maybe I'm not being clear. If we spent $50 trillion to become carbon neutral by 2050 in the United States of America, how much is that going to reduce world temperatures? This is a global problem. So we need to reduce our emissions and we need to do everything we can. How much, if we do our part, is it going to reduce world temperatures? We're 13% of global emissions. You don't know, do you? You don't know, do you? You can do the math. We need to. You don't know, do you, Mr. Secretary? So we're 13% of global. If you know, why won't you tell me? If we went to zero, that would be 13%. You don't know, do you? You just want us to spend $50 trillion, and you don't have the slightest idea whether it's going to reduce world temperatures. Now, I'm all for carbon neutrality, but you're the Deputy Secretary of the Department of Energy, and you're advocating we spend trillions of dollars to seek carbon neutrality, and you can't, and this isn't your money and my money, it's taxpayer money, and you can't tell me how much it's going to lower world temperatures? Or you won't tell me? You know, but you won't? In my heart of hearts, there is no way the world gets its act together on climate change unless the U.S. leads. Tell me how much it's going to reduce. Lead. You can't tell me. Either that or you won't. Así de claro, ¿no? No lo puede, no saben. ¿no? Imagínate si estuviera rindiéndole cuentas al directorio de una empresa, la patada que le meterían donde le resulte oportuno al señor David Turk. Este personaje, John Kennedy, es más interesante que el otro. Vos sabés que era demócrata, pero se hizo republicano en 2007. Hizo un cambio de partido, ¿no? Una transfugiada clásica, el que lo inquiría. Bueno, habría que ver cómo se pelea con el primo, ¿no? Con Robert Kennedy Jr., que quiere meter presos a los escépticos de las 4 estaciones. De la ecología. Inclusive el senador ¿no? Neely Kennedy tuvo otro momento genial que si me das un segundo lo busco, con la gente de Silicon Valley Bank, ¿no? Los trató literalmente de idiotas, ¿no? Pero me parece que ahí hay que pensar, ¿no? Hay un poco de idiotez, pero hay mucho de estafa, ¿no? Claramente. Mientras lo buscas, te cuento, esta es una también de última, que Massa le ha agradecido a Cristina por su enorme generosidad y por reconocerle su labor tomando la papa caliente de la economía argentina. Parece que ya Massa se está despertando de ese letargo y de vacilación por la candidatura presidencial. Inminentemente voy a publicar el documental más completo que nunca hayan visto sobre este sujeto, ¿no? El ministro de Economía argentino que reviste interés internacional porque es el único político del mundo que ha estado, el único político extranjero y tal vez el único político del mundo entero, contándonos Estados Unidos, que ha estado en la asunción de Trump, invitado por Giuliani, y en la asunción de Biden, invitado por el propio Biden. Sergio Massa, ¿no? Y esa naturaleza civilina y esa duplicidad, esa plasticidad es lo que ha caracterizado toda la carrera de un auténtico político paradigmático. Eso sí, no le pida que cumpla sus promesas sobre la inflación. A ver, Nico. Bueno, para poner en contexto, lo tenemos también al mismo senador en el Comité de Asuntos Bancarios, ¿no? Tomándole testimonio al CEO de Silicon Valley Bank. Miren esto porque es fenomenal.
when interest rates go up, the price of government bonds, especially long-term, long maturity government bonds, goes down, doesn't it? Yes. And you don't have to be Einstein's cousin to know that, do you? No, you don't. Okay. Now, your bank had 55% of its assets invested in government bonds, didn't it? Roughly, yes. And the Federal Reserve raised interest rates, didn't it? Yes, it did. And the value of your assets went down dramatically, didn't they? Yes, it did. Okay. And you didn't have hedges, did you? Senator, as previously mentioned, the decision around hedges was made by our Asset Liability Committee. Mr. Becker, you were the CEO of the bank. You didn't have hedges, did you? Senator, there were hedges that were put in place, but I don't recall the details around when they were put in place. and You're the when they were taken. CEO and you had 55% of your assets in government bonds and you don't know whether you were hedged or not? Senator, as previously mentioned, Bueno. I don't have access to my Creo que SVB. ya quedó ilustrado el temperamento del viejito. Literalmente avanzando, lo trata de idiota, directamente. En No, ahí está realidad, sí, expone lo que es el fraude bancario. Igual guarda que este tipo, Kennedy, es el que está proponiendo invadir militarmente México contra voluntad de los mexicanos por el tema fentanilo, que obviamente no tiene nada que ver con el fentanilo realmente, la maniobra. Es un sujeto de cuidado, aunque sea. Así es. Our economy is $23 trillion. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. We buy $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Why don't you do that? Ahora, hablando de bancos, ¿no? Tenemos que el Deutsche Bank, en aquel expediente que venimos siguiendo, ¿no? Muy pocos medios realmente están haciendo referencia a esto, muy serio, el expediente de las Islas Vírgenes respecto a las actividades, ¿no? de este señor. Deutsche Bank evitó la citación, la declaración, que salga expuesto en todos los medios, esto, de otro, ¡pum! 75 millones puestos ahí a la Procuraduría del Tesoro de las Islas Vírgenes, resuelto el tema. Y a otra cosa. Podemos pronosticar que JP Morgan va a ir por el mismo camino, ¿no? Muy probablemente, Nico. Muy probablemente. Así es. Ahora, volviendo a temas políticos, esta nota me llamó bastante la atención de New Republic. Dice, Biden está permitiendo que los think tanks y los financiadores extranjeros dudosos se vuelvan más cómodos, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que en la administración Trump había una decisión política del Departamento de Estado, ¿no? Llevada en ese entonces por Mike Pompeo, de pedirle a los think tanks que divulgaran las fuentes del financiamiento extranjero. Como saben, ¿no? Los que nos vienen viendo, inclusive varios de los el documental que hemos hecho sobre la obra de Carol Quigley, gran parte de la red de las políticas internacionalistas y demás se mueven a través de los think tanks. Bueno, la decisión de la administración actual ha sido dejar de cuestionar, dejar de preguntar el origen y la influencia extranjera de otras administraciones respecto a los think tanks americanos. Sumado, ¿no? a varios de los hechos que hemos visto, en Canadá, el financiamiento del PCC a la fundación de Trudeau, aquella declaración del antes mencionado Leonardo DiCaprio, ¿no? en un juicio respecto a la influencia también del PCC en la administración Obama, con Biden como vicepresidente. Bueno, las comisarías chinas que han aparecido, no deja de llamar la atención este cambio, ¿no? de política
llevado adelante por esta administración. Y esto se une a otra nota que ha salido en el Washington Free Bacon, ¿no? Medio más de derecha, digamos, pero va en la misma dirección. Estas organizaciones internacionalistas son internacionales, tienen, ¿no?, un pie en cada escritorio, digamos. El Banco Mundial envió fondos a empresas chinas sancionadas vinculadas a abusos militares, que vos has tratado el tema de los uigures, y violaciones a los derechos humanos. Es atroz lo que hacen con los uigures, minoría étnica musulmana en China, y con los católicos, con total complicidad del Papa Francisco. Que, por cierto, para quien no se haya enterado, recomiendo mucho este video, realmente, Nico, que lo lancé, es breve, pero vos sabés que hubo un episodio extraordinario cinematográfico en el Vaticano que sin duda es mucho más interesante desde que está el Ocupa, y eso no se puede discutir. Un auto entró casi que volando, por poco y salta como en las películas el portón, se llevó por delante 2 guardias suizos y tuvieron que dispararle al auto y al conductor para frenarlo porque quería hablar con Francisco. Luego al tipo, con esa habitual, a ver cómo decirlo, excesiva discreción del Vaticano, lo quieren hacer pasar por loco, lo internaron en un manicomio, dijeron que creía que estaba poseído y no se dijo mucho más, pero lo cierto es que al Papa lo evacuaron como si supiera algo, ¿no? Lo metieron en una especie de habitación del pánico del Palacio de Santa Marta. Y bueno, en fin, luego de que interrumpió una audiencia general, atendiendo un llamado de teléfono, tercera vez que lo hace durante su papado, dejó a 10.000 personas esperando mientras hablaba de uno vaya a saber qué, y se negó a darle aclaraciones a la prensa. Muy, muy misterioso todo en el Vaticano, con el socio de los chinos que entrega a sus fieles al matadero, al igual que los uigures, que los órganos de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes católicos y musulmanes de los campos de exterminio chinos van a parar a lo que es el sistema de tráfico de órganos más aceitado del planeta, totalmente avalado por China y llevado adelante por el viceministro de Salud, Wen Jiegu. Un horror, realmente. Lo podemos también unir con esta nota, ¿no?, de France 24. Amnistía Internacional dice que las ejecuciones en el mundo se dispararon en 2022, dejando un sombrío récord. ¿Quiénes son los países que más personas han condenado a la pena de muerte? China, Irán, Arabia Saudita, Egipto, ¿no? Estamos prácticamente los BRICS, ¿no? Egipto no, pero China, Irán, Arabia Saudí y los Estados Unidos. Son los 5 países donde más se ejecutan penas de muerte, ¿no? Triste informe de Amnistía Internacional. Ahora, Nico, muy rápido. Noticias relacionadas con la tecnología. Dice Panam Post, crean la primera piel electrónica para que los robots sientan como humanos, ¿no? Esto se está empezando a poner raro, digamos, ¿no? Ahora tenemos Samsung, ¿no? La empresa de los telefonitos y otros electrodomésticos está explorando una moneda digital fuera de línea, offline, que funcionará con los teléfonos de la empresa, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de esa asociación público y privada que tanto habla el Foro Económico Mundial. Y como dato, sí. También ameritaría algún día hablar de lo que es el totalitarismo de Surcorea. Uno dice, bueno, hay 2 Coreas, ¿cuál es la peor? Nadie lo duda, la del norte. Ahora, la del sur, señores, es de terror. Es un país manejado por una oligarquía de 3 conglomerados corporativos, por ejemplo, Samsung, el principal, con una administración económica ultracentralizada durante décadas y décadas ultradeficitaria, donde la gente era obligada a trabajar muy parecido a lo que es el régimen industrial chino, 14, 15 horas por día. Ya no es así en China ni en Corea del Sur, pero fue así durante las décadas del crecimiento, y donde hasta el día de hoy Samsung es dueño de la casa de la mayoría de los empleados, de los restaurantes donde comen, de los lugares de esparcimiento. Es casi un comunismo privado en algunas cosas. ¿Y vos sabés quién se vanagloria de todo esto, Nico? ¿Quién dice, ay, qué maravilla? Ayer en la entrevista que le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner, en C5N le dijo al payaso de la entrevistadora, porque en Corea del Sur estaba prohibido salir de vacaciones al extranjero. Y es verdad, tenían un régimen cuasi totalitario, el cual para que el Estado centralice dólares junto a estas corporaciones para invertir en innovación tecnológica, no le permitían a la gente irse al extranjero o comprar moneda extranjera para atesorarla. Guarda con Corea del Sur, guarda con Samsung, son realmente
modelos monstruosos, modelos tecnocráticos muy parecidos a los de China y muy en línea con lo que quieren imponer para el resto del mundo. Así es. Ahora, estamos diciendo esto, ¿no? Samsung trabaja en pagos monedas digitales offline. Mirá qué curioso que el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, en el día 11 de mayo, ¿no? El día de festejo para mí, anuncia el proyecto Polaris, resilientes y seguros pagos con CBDC offline y online. Qué curioso, ¿no? Todo en la misma dirección, en el mismo momento. Casi como si tuviera algo que ver. Ripple, la empresa XRP, Ripple, lanza plataforma para que gobiernos y bancos centrales emitan sus CBDCs. Recordarás que hemos 2 dicho años que lo dijiste vos, sí. Sí, que el juicio de Ripple con la SEC es una estafa, es un engaño para mantener el precio bajo y que no haya nadie interesado más que las élites financieras en adquirir tokens de esta compañía y que el próximo sistema de CBDC lo iba a montar la tecnología de Ripple. Acá está, 18 de mayo de 2023. Ahora, Sam Altman, ¿no? Pide una nueva agencia que regule la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces hemos visto esto, no? Un monopolista buscando escribir la regulación, pidiéndola. Por supuesto, el modelo de Rockefeller y los trenes, como me he cansado de ilustrarlo. Nico, Sí. ayer en Bilderberg, recomendado nuestro análisis exhaustivo y al mismo tiempo resumido, hay que lograr las dos cosas, sobre este encuentro dual que está teniendo lugar entre el G7 en Japón y Bilderberg en Portugal. Este selecto grupo de personalidades que tiene como cabeza de la lista de temas a tratar la inteligencia artificial y por segundo año consecutivo invitado este nefasto personaje. Muy recomendado nuestro programa sobre Bilderberg, que habla de muchas cosas más también. Bueno, ¿qué más tenemos, Nico? Otra cosa que veníamos diciendo, cuidado con esto. Forbes dice, Google está a punto de dar vuelta a la industria editorial en Internet. ¿A qué se refiere? Aplican resultados de inteligencia artificial en su buscador que te simplifica la investigación, entrar a los medios, ¿no? Esto podría ser el fin para un montón de medios, sobre todo independientes, que viven de las visitas a los portales, de la publicidad en esos portales y demás. Sí, no estamos hablando solamente de medios periodísticos o de índole política. Revistas especializadas, publicaciones científicas, portales tan variados como energía, fitness, recetas de cocina. Básicamente, la aniquilación del riquísimo ecosistema digital que todavía se mantiene, de una era que ya realmente extraño con nostalgia, Nico. Me gustaría que la gente también comente sus experiencias en los comentarios, porque cuando a mí me tocó empezar a usar Internet, era realmente un mercado libre perfecto. Como lo decía Julian Assange, una descentralización completa en el libro La libertad y el futuro de Internet. Vos tenías muchas opciones, si querías un foro, muchas opciones, si querías mensajearte, vos ibas a la página de la empresa en cuestión a comprar, realmente encontrabas cosas magníficas en ese ejercicio de búsqueda, directorios, todo tipo de portales temáticos. Realmente era algo muy rico y con el tiempo, con la irrupción de las redes sociales centralizadas, se fue concentrando. En un momento ya estaba todo dentro de Facebook, luego ya el imperio de Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Ahí ya tenés todos los mensajes, los juegos, absolutamente todo, ¿no? Las compras, etcétera. Y bueno, se fue perdiendo esa naturaleza al mismo tiempo que se fue reforzando el espionaje, que es la principal misión de todo este proyecto centralizador y político. Y ahora van a aniquilar lo que queda, ¿no? Es muy triste cómo se terminó convirtiendo en una gran dictadura, algo que fue una ágora griega llevada a la práctica. Mira, cuando te escuchaba se me vino un pensamiento, a ver qué te parece. Vos decís que la Internet, ¿no? Cuando arrancó, digamos, a la adopción, era un ámbito libre, ¿no? Lo que acabas de describir. Internet creada por DARPA. Hay disputas igual, ¿eh? También los rusos se atribuyen pero sí, en la Ponele, sección moderna de utilización a partir de ponele, los 80s. Ponele que sea X o Y, pero de orígenes militares, digamos. Sí, militares norteamericanos. Claro, tenés una primera etapa de uso agorista, contraeconómico, podemos decir, ¿no? Libre. Y después una etapa donde empiezan a aparecer los monstruos, Google, ¿no? Facebook, etcétera, etcétera, todos también con vinculaciones CIA, NSA, ¿no?
que empiezan a copar y monopolizar el espacio. Y estaba pensando en las criptomonedas. Tenés una adopción primera, ¿no? De gente con ideales agoristas, contraeconómicos, ¿no? También hay alguna vinculación de la NSA, ese paper que parece sugestivamente muy parecido a Bitcoin, ¿no? Y después tenés una segunda etapa, donde aparecen los Ripple, los Ethereum, ¿no? Y las CBDC. Y los corralitos, como el que vamos a tratar más adelante en la Argentina, que hay un auténtico corralito cripto. Pero sí, sigue tu línea de razonamiento. Voy a ese punto, ¿no? Tenés una primera etapa de experimentación bastante libre y cuando está instalado, copa, ¿no? Aparece el aparato, digamos, el aparato de control y hace para lo que está, para controlar. Yo personalmente creo, Nico, que esto es como la revolución industrial. ¿Por qué es la revolución tecnológica? La revolución industrial tenés un mínimo componente político y un máximo componente social. O sea, una masiva cantidad de personas, héroes y no, pero es un fenómeno mayormente de anónimos, un fenómeno profundamente colectivo en un sentido positivo. Dicen, bueno, estamos hartos del feudalismo y de la miseria y van reconstruyendo a partir de elementos claves de la naturaleza humana y uniendo esfuerzos, la división del trabajo, el comercio, la industria, el progreso, el comercio marítimo, etcétera. Y bueno, eso levanta la civilización con todas las cosas buenas y malas que puede haber tenido, muchas más buenas que malas. Ahora, sobre eso, siempre hay un grupo de especuladores y un grupo de poderosos. Los primeros que lo miraron con recelo y repulsión fue la aristocracia, que vio completamente desafiada, interpelada su propia posición en el sistema. Pero también, viste, los Fouriers, los Saint-Simon, los que dijeron, bueno, ahora que nosotros los industriales estamos protagonizando este cambio, ¿por qué no también mandamos sobre la vida de todos? ¿Por qué no nos convertimos en la clase política dominante? Y bueno, oportunistas que aprovechan el Estado, que ya es siempre la institución parasitaria, depredadora y violenta existente, para arruinar el invento, para tratar de acapararlo, para tratar de servirlo en su favor y en perjuicio del prójimo. Y creo que eso también ocurre con Internet. Igual entiendo el punto de la creación de DARPA, etcétera, pero no es la primera. Casi todos los inventos surgieron con una finalidad y terminaron teniendo un camino espontáneo diferente, ¿no? Yo creo que hubo una genuina libertad en Internet. No creo que haya estado manejado por una sala de 4 generales, en mi visión personal. Pero creo que nada más que empezaron a ver cómo se expandió el uso doméstico, porque el uso primero era pensado para las comunicaciones militares y gubernamentales, pero cuando se expande el uso doméstico, dicen, bueno, esto es una oportunidad magnífica y van interviniendo progresivamente hasta convertirlo en la distopía que es hoy, ¿no? Creo que es una mezcla de fenómeno espontáneo y de planificación política, personalmente. Pero es muy aguda tu observación. Bueno, tenemos Zero Hedge, ¿no? El Departamento de Seguridad Nacional, esto sí, absolutamente increíble. Produce videos que enseñan a los ciudadanos cómo identificar a conservadores radicalizados. Bueno, viene con las declaraciones de la gente del FBI, ¿no? Y la persecución orwelliana a los opositores. Es absolutamente increíble, porque están las imágenes de los documentos obtenidos a través de la ley de acceso a la información. Por ejemplo, dicen las soccer moms, ¿no? Las mamás, ¿no? Que van con la minivan a llevar a los hijos a jugar al fútbol, como se dice por estas latitudes. No, soccer no se dice, muchachos, fútbol. De ideas conservadoras las tilda como peligrosas, ¿no? Una cosa absolutamente demencial. Viejos amigos de la secundaria que creen en conspiraciones. Son ejemplos de ciudadanos radicalizados. O sea, tengo clarísimo que cuando instalen los sistemas de crédito social me van a mandar ¿no? a visitar al otro plano, ¿no? Como a Jorge y nosotros Regal que en somos Colombia. los menos conservadores que hay, ¿no? Pero bueno. Así. Pero, ojo, nosotros también nos dejamos un lugar para la prensa del corazón, ¿o no? Mirá qué facha. Mirá qué facha, ese look crístico, puedo decir, ¿no? A lo Borgia. ¿No? Hay muchos que no saben ese detalle, pero bueno. Unos ojos seductores y un apellido, ¿no? Acá más tenemos seductor todavía. David Mayer de Rothschild. Ecomillonario, ya no es millonario a secas, es ecomillonario. Que ha roto los 7 años de soltería de Angelina Jolie.
Espero que solamente eso haya roto. Pero Ahora dejémoslo comen ahí. lagartijas juntos en la vajilla de oro, no de plata directamente. Es el hijo del fallecido Lynn de Rothschild, Evelyn de Rothschild, al que le dediqué un programa el año pasado también, disponible para quienes nos apoyen en Patreon como todo el trabajo de los años anteriores. Bueno, Como mirá una vos. suerte del Russell Brand del Foro Económico Mundial. Porque hay porque es un Young Global Leader del Foro Económico Mundial. Hay algunos videos que he visto por ahí que va con ese look, mezcla de hippie, ¿no? Sos un Rothschild, flaco. O sea, no te la cree nadie, pero y causa mucha admiración, digamos, entre el personal femenino ahí del Foro Económico A mí me Mundial. recuerda esa escena de los simuladores donde Santos le dice al pibe punky, si vos querés ser un revolucionario, ponete un traje. No andes disfrazado con estas cosas. Eso le podríamos... No, mira cómo se viste Rothschild hoy por hoy, ¿eh? ¿Viste? Es así. Así que bueno, le rompió los 7 años de soltería, esperemos que eso solo, a la también miembro del CFR, el Council on Foreign Relations, Angelina Jolie, Sí. embajadora de las Naciones Unidas, y próximamente irá a pasar por el Foro Económico Mundial y hablará del gobierno mundial. Vos sabés que le gusta mucho al público en la faceta política de las celebridades. A mí personalmente no tanto, pero últimamente es uno de los productos que tienen éxito en estos tiempos adversos de YouTube. Así que cabría preguntarles, y déjenlo en los comentarios, lo vamos a leer atentamente, si prefieren un informe de Angelina Jolie o de Leonardo DiCaprio, ¿no? Puestos a hablar de celebridades politizadas y cada vez más, hasta físicamente fusionadas con las élites, ¿no? Como es el caso que nos ocupa. Así es. Bueno, viejo continente, ¿no? Esta división que hacemos generalmente. El Telegraph. Las tasas de fertilidad se están derrumbando y no es retroceder, sino preocuparse. La traducción del Google, ¿viste? Mucha inteligencia artificial, pero más o menos. Esto lo escribe una diputada del Reino Unido, pero me voy a quedar con esta frase nada más. Porque realmente me llamó mucho la atención cuando hacemos, viste, la investigación, la recopilación de notas para el noticiero Innominado. Esta semana me llamó muchísimo la atención la cantidad de medios que estaban hablando de la crisis demográfica, ¿no? Pasamos literalmente de no hay espacio para un alma más a tenemos un gravísimo problema demográfico. Y acá dice esta diputada, ¿no? Esto significa que sin la migración, en solo 2 generaciones tendríamos un 40% menos de nacimientos que los que tenemos hoy, ¿no? Dice, el único remedio serio y sostenible a esta catástrofe es aumentar la tasa de natalidad. O sea, una intervención al estilo chino, ¿no? Para el otro lado, ¿no? Alineado con las ideas de Es lo Elon que está Musk. pasando en China igual. O sea, Exactamente. primero era la ley de un solo hijo y después era prácticamente obligar a la gente a que tenga hijos. O sea, todo contra la libertad. Pero Nico, igual mira, algo para comentar es importante lo que dice la migración. Porque si vos te pones a pensar, las dos grandes fuerzas políticas de este siglo, de esta década, mejor dicho, de este nuevo siglo y concretamente de esta década, son la izquierda progresista jornada, cuyas políticas van totalmente en contra de la natalidad, todo el paquete que conocemos de género, de interrupción del embarazo, etc., y la ultraderecha xenófoba. Entonces, fíjate, los países que le gustan a la ultraderecha xenófoba, por ejemplo, Rusia, tiene una tasa de natalidad muy baja. La cuestión demográfica en los países europeos donde avanzan estas derechas xenófobas y racistas no tienen ninguna solución. O sea, al atacar la inmigración están contribuyendo al maltusianismo y a la reducción poblacional. Porque los ciudadanos nativos, entre comillas, que ellos en sus banderas reivindican, no quieren tener hijos y punto. Del mismo modo que no quieren ciertos trabajos y prefieren estar desempleados y viviendo del Estado antes que los trabajos que históricamente sí hacen los migrantes y que ellos desprecian y atacan de manera vil. Entonces, las dos fuerzas, la que abiertamente le importa un cuerno la natalidad, que es el progresismo, y la que dice estar preocupada por la natalidad, que es la derecha estilo Vox, Orbán, UKIP, Le Pen, etcétera. En realidad las dos fuerzas están contribuyendo al eclipse demográfico de Europa. Es algo para tener en cuenta. Absolutamente, ahí está, absolutamente. Sin embargo, ¿no? Se preocupan porque nazcan más personas. Por el otro lado, en Holanda, se preocupan por destruir la producción agropecuaria, ¿no? La producción de alimentos. 2 vacas
por campo, lo chequeé, el tamaño, lo que justamente lo dice ahí, un tamaño de una cancha de fútbol. 2 vacas por cancha de fútbol. Están totalmente delirantes, pero esta es la agenda absolutamente demencial del Foro Económico Mundial. Ahora, y hablando del Foro Económico Mundial, tenemos acá un tuit que publicó La Derecha Diario, ¿no? Con una declaración de Klaus, la compartimos. History is truly at a turning point. Global energy systems, food systems, and supply chains will be deeply affected. In times of crisis, the role of governments is more important and more relevant than ever. The profound challenges to mankind, such as climate change, are globally interconnected and require collaborative responses. Ahora, esta es una nota, ¿no?, que refiere las influencias de Klaus Schwab y en particular una influencia muy poco conocida, que es la de Helder Câmara, el conocido como el obispo rojo de Brasil, ¿no? Seguidor de la Teología de la liberación. Teología de la liberación, y ¿no? Esto une, ¿no?, cierto paralelismo con las ideas de Bergoglio Francisco, y compañía, ¿no? El nexo entre Davos y Bergoglio, desde que caiga en desgracia Joseph McCarrick, Theodore McCarrick. McCarrick, el arzobispo de Washington, miembro del foro de Davos, que Bergoglio protegió pese a que el arzobispo Pigano lo advirtiese de que era un depredador serial de seminaristas jóvenes, y bueno, que terminó cayendo por el escándalo mediático. Entonces vemos que el vínculo más poderoso entre estos dos personajes y estas dos doctrinas es Cámara. Así es. Ahí, como explica la nota, ¿no? Cámara desempeñó un papel fundamental en un movimiento que ganó prominencia mundial, no solo dentro de la Iglesia Católica, sino también entre otras denominaciones. Esto fue conocido como la Teología de la Liberación, término acuñado por el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. Se basa en la idea de que Dios tiene un amor preferencial por los pobres, ¿no? Es una suerte de... Bueno, igual también acá, como explica la nota, este obispo Cámara pasó realmente de muy similar a las influencias de Klaus también, ¿no? Desde el fascismo pasó por cierta admiración por el nazismo, ¿no?, para terminar recalando, ¿no?, en Brasil y promoviendo estas ideas marxistas, ¿no? Sí, que de hecho, mira, Leonardo Boff, que fue expulsado de la iglesia por Juan Pablo II, que es amigo del Papa Francisco, que se ha reunido con él, que es ideólogo de Lula y del Foro de Sao Paulo, también es un hombre de las Naciones Unidas, es el organizador de la Cumbre de Río de 1992, donde se plantea la ONU a cara descubierta por primera vez los postulados del Club de Roma y de la necesidad de erradicar a la población. Y lo organiza él, que es el gran pionero de Laudato Si, del ecologismo católico, que es un contrasentido, porque el catolicismo es, con todos sus defectos, eminentemente humanista. Es muy interesante esta trama. Yo la traté en su día en el documental de Lula, que también está en patreon.com/Nicolás Moraz. Boff fue el gran ideólogo de que Lula se ayorne y pase de trotskista a progre. Y él mismo es un tipo que pasó de trabajar para la KGB, que como lo dijo el general ruso soviético Mikhail Pacepa, era un proyecto abiertamente manejado desde Moscú, a trabajar para los Clinton, o para la nueva izquierda corporativa y occidental que sobrevino tras la caída del muro de Berlín. Y ese es un recorrido muy parecido al que hicieron estos personajes, muchos de estos personajes en general, ¿no? De los rusos comunistas a Schwab y el foro de Davos, que no en vano tiene la estatua de Lenin en la oficina. En fin, muy interesante, Nico. Te agradezco mucho esta data, que además me va a servir para investigaciones posteriores también. Bueno, y siguiendo con la influencia del Foro Económico Mundial, Pedrito Sánchez, tiene algunos problemas, ¿no? Los números españoles ya los vamos a revisar. Dice, en una inspiradora conversación con Yuval Harari sobre el progreso, la tecnología y el papel que la ciencia debe tener en el siglo XXI, la humanidad se encuentra ante un nuevo horizonte y nuestro deber es trabajar para que los avances tecnológicos construyan sociedades más justas. Ya sabemos cómo son las sociedades justas que planea Harari, ¿no? Con los seres humanos inútiles, sobrantes, que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial
a los que destina videojuegos y renta básica universal. Y Soma, Linda gente. que también, ¿no? Soma y droga disuasiva. Bueno, Así es. Ahora, decíamos, los numeritos de Pedro, ¿no? España acumula 16 años de estancamientos y está lejos de recuperarse del impacto de la crisis de 2020. Al un igual que ejemplo Argentina. del decrecimiento, ¿no? De cómo hay que contribuir a la ecología liquidando la capacidad de consumo y la calidad de vida de los individuos. Sí, y si Para podés mí, eliminar... Pedro termina este año que se va a tener que ir de la Moncloa, termina en algún organismo internacional, ¿no? No pueden ser tan ingratos con él. Aparte, también tuvo esta semana, ¿no?, su visita por la Casa Blanca, Pedro Sánchez, ¿no?, que he visto a varios medios españoles mofarse, ¿no?, de la foto que sacó, la declaración en la puerta de atrás de la Casa Blanca, sin nadie que le prestara ninguna atención, pero Pedro siempre está, ¿no?, con pintón, con facha y dando... la- Un chico que recordábamos en el programa de Bilderberg, que de hecho, igual que Zapatero, ya son bastantes los gobiernos que llegaron así, llegó salvado por Bilderberg y por los españoles de Bilderberg, Botín y Cebrián, pero fundamentalmente por Bilderberg. Y cumplió con la agenda, igual que Zapatero. Así que, mira, es muy rentable ser expresidente en España. Llámese Zapatero, llámese Aznar, llámese Felipe González, todos terminan en las corporaciones energéticas, en los distintos holdings que favorecieron, o trabajan para Marruecos, para Venezuela, así que algo le tienen que augurar al pobre Pedrito en los organismos internacionales, ¿no? Y a su mujer, que vos sabés que no tiene título universitario, pero es catedrática. Esos milagros del sistema educativo estatal. Bueno, pero antes de pasar por la Casa Blanca, se tomó un tiempito para homenajear a la señora Pelosi, ¿no? Le dio la Gran Cruz de Isabel la Católica a Nancy Pelosi, una promotora de la leyenda negra, como dice la Gaceta. Dice la Gaceta, Pedro Sánchez ha entregado la Gran Cruz de Isabel la Católica a la dirigente del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, promotora del odio al legado español en los Estados Unidos durante las revueltas protagonizadas por BLM. Sí, un legado español bastante discutible, pero bueno, más allá de la tara hispanista del medio en cuestión, ¿cómo no le iban a dar a Nancy Pelosi? O sea, no se lo podés dar a Petro y no dárselo a los patrones. O sea, ¿cómo se lo vas a dar al barrendero y no se lo vas a dar al jefe? Así que muy oportuno, Pedrito. Bueno, es católica supuestamente sí. Pelosi, aunque sea. En fin, Isabelina también, ¿no? Por la vocación de poder y de permanencia perpetua. Bastante monárquica, Nancy. Sí, esta es interesante. La tratamos hace algunos meses, pero bueno, el príncipe Andrés no se quiere ir. Lo van a tener que sacar por la fuerza. Es que ya antes era, bueno, era el hermano del príncipe, ¿no? Ahora es el rey. 16 de mayo, la nota de la Nación, el rey se puso firme, ahora que le pusieron la corona y demás. Un hecho muy curioso de la coronación, este es el momento, viste, donde se le dan los aceites, ¿no? Donde es el momento privado de la coronación. Despidieron a un profesional de la BBC por meter cámaras en la única zona absolutamente privada de la coronación, ¿no? Que también hay que, inclusive acá en este video de Sky News, a ver, lo voy a poner un poco, sin audio, tiene muchas connotaciones esotéricas y ocultistas esta coronación. Yo nunca me había tomado... Hay que aprovechar al experto, así que contanos un poquito. No, digamos, por mis pasadas afiliaciones a las instituciones esotéricas, iniciáticas, ¿no? La masonería, noté muchas similitudes entre algunos rituales privados de la masonería con esta coronación. La verdad no los quiero aburrir, pero... Es mentira, porque sé que a todo el mundo, a todos les interesa esto, pero digamos, ahí está la parte, ¿no? Ahora se tapa y nadie puede ver lo que se le transmite al rey, ¿no? Las palabras, el conocimiento que se le transmite al rey. Súper interesante. Como decía, hubo un miembro de la BBC que quiso meter cámaras por ahí y bueno, lo sacaron, lo despidieron y demás. Así que bueno,
volviendo al tema, bueno, decíamos que el príncipe Andrés, también amigo del señor de la isla, se niega a desalojar la mansión. Ya en cualquier momento lo van a meter bajo tierra, ¿no? Como a cierta pareja que no se pueden quejar, que hoy hicimos varios de periodismo rosa, ¿no? La pareja de Harry con Meghan, ¿no? Sí, que Cuando decían que creativos, que los paparazzi los perseguían como Lady Di, que estuvieron al borde de matarlos, pues ya en su espiral victimista no se les ocurría nada más, pero no es verdad. Bueno, acá Daily Mail trae todo el relato de una cosa bizarra casi, ¿no? Prácticamente dijeron que los estuvieron persiguiendo, acá está el taxista, dijeron que los estuvieron persiguiendo durante 2 horas, los cambiaron de auto, pararon un taxista, un tipo de seguridad, le ofreció un billete, querés ganarte $50, te lo subimos de acá al príncipe atrás y dale que va. Y se lo llevaron, ahora el taxista dijo, no muchachos, no hubo ningún peligro, se los veía muy exaltados y demás a la gente de seguridad. Y por ahí hay una foto también donde algunos decían, ahora vamos a volver al alcalde Adams, había una foto donde algunos decían de cierta falta de profesionalidad ahí, ¿no? De los de seguridad, ¿no? Que metían algunas manos inapropiadas. Bueno, mira, yo recomiendo mucho el video sobre Meghan y Harry, que está ahí. Sorprendentemente tuvo más éxito el que hice del heredero William, pero Meghan y Harry son 2 pájaros de cuidado. O sea, el principito progre y la actriz feminista que viven quejándose de que se meten en su intimidad, pero su modus vivendi, su fuente de sustento es exclusivamente vender las intimidades propias y ajenas y de ser necesario inventarlas también a los hijos y a lo que venga. Así que muy recomendado el que no lo haya visto todavía, aprovechen el fin de semana y disfrútenlo. Fin de semana largo en Argentina, por cierto, ¿no? Ah, no, el que viene, este no. Pero igual, vean los documentales que valen la pena. Ahí está. Antes hablábamos de la iglesia, ¿no? Acá tenemos al arzobispo Carlos María Viganó, Viganó. que esto existe lo que voy a decir, el Congreso fundador del Movimiento Internacional de Rusófilos, ¿no? Parece que Sí, existe ya algo lo así, tengo entre ceja y ceja este señor. ¿no? Vos sabés que me pasó una con este tipo, ¿no? Una de las más extrañas situaciones que viví en mi carrera. Por eso te traigo la nota también, para que los compartamos con... Ah, bueno, sí. 2 años recibiendo información del secretario del señor Viganó y un día dijeron que no era él, que no era verdad, que tal vez lo habían hackeado, borraron el mail, todo. Bueno, ¿no? Tampoco hay que ser, en fin. Por algo no lo destituyeron, no lo dieron de baja y sigue siendo arzobispo, porque se pelea con Bergoglio, pero hasta ahí. Igual no importa. En fin, rusófilo, mirá vos, ya alineado con el frente putinista, me imagino que ya se va a hacer amigo pronto del patriarca Kirill, este ser vendedor de niñas, con novias de 50 años menores que él, rico hasta el cansancio, vendedor de caviar y de unas cuantas cosas más, ¿no? De salmón negro del Báltico, traficante de todo lo que se te ocurra, que es una de las grandes espadas del régimen de Putin y también amigo de Francisco, así que andás a ver si no termina recomponiendo la relación de Viganó con Francisco. Muy recomendado mi documental sobre Kirill, 1 horita nomás y es casi una película de Hollywood su vida. Bueno, Nico, ¿qué más tenemos? Pasando a Latinoamérica, el canciller mexicano Marcelo Ebrard expide los primeros pasaportes con género no binario en México y el exterior. Fabuloso, ¿no? Saludemos esta iniciativa de marcar con una X los pasaportes de la gente. ¿Por qué existen los pasaportes, no? Que muestra de dónde está el poder realmente, ¿no? Quiénes son los amos y quiénes son los esclavos. Sí, y que somos números para ellos. Así es. Y hablando de Ebrard, tenemos al secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, ¿no? Que ofrecía, y justo vino al caso, ofrecía una versión de cómo fueron las negociaciones ante las crisis migratorias de 2018, ¿no? Pompeo asegura que Ebrard pidió ocultar que el gobierno mexicano había aceptado en ese entonces el programa Quédate en México. Ahora la respuesta del canciller responde que se trata de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a México como una amenaza ante la cual hay que construir
un muro. Polémico, realmente. Es el espíritu de López Obrador, ir de rodillas. En el caso de López Obrador, además, desde 2006, o sea, desde la primera campaña electoral de las 3, como demostró Wikileaks, a decirle a los norteamericanos, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Por favor, apóyennos, háganos una caricia en la cabeza y déjennos jugar a que mandamos. Es la naturaleza de la izquierda mexicana, de la patética izquierda mexicana. Y este es un hombre no solo de Carlos Slim, sino también es un hombre de George Soros, que viajó a Bilderberg con Jared Kushner en tiempos de Trump, por cierto, en este exacto contexto. Lo contábamos en el programa de ayer. Presidenciable, es el número 2 con más chances después de Claudia Sheinbaum, que a todas luces es la favorita de AMLO, como tratamos en el innominado anterior. La alcaldesa de México, él es un hombre de Soros, ella es una mujer de los Rockefeller. Así que ahí el destino de la cuarta transformación mexicana. Por cierto, yo nunca entiendo un pueblo tan conservador en lo social, hasta el punto de algunos mexicanos que llegan a una fuerte homofobia, como en toda Latinoamérica y demás, cosas que por supuesto no estoy de acuerdo, y tan estatista en lo económico. Es uno de los países que, como Argentina hasta hace algún tiempo, el 75% de la gente que le preguntaba si sus problemas los debían resolver en el mercado o a través del Estado, te contestaban que a través del Estado. O sea, una combinación idiosincrática complicada, ¿eh? Intervencionismo económico, intervencionismo moral. Pobre México. Con Las ideas razón de la tienen liber- al gobierno que tienen. Las ideas de la libertad en Latinoamérica realmente han impactado muy poco. Y sí. Muy poco. Pero bueno, hablando de eso, Petro, un abonado a este espacio, en guerra contra los medios de comunicación y la libertad de prensa, señales inequívocas de un dictador, dice el expediente de Colombia, ¿no? Y vaya si hemos tenido, cada semana tenemos una muestra nueva del autoritarismo y la demencialidad casi de este Fíjate cómo muchacho. Francia Márquez, también les hice documentales a Petro y a Francia, para quienes nos apoyan en Patreon desde $5 al mes, están disponibles allí. Baja un poquito. Otra mujer mentirosa pero patológica, familia rica, de gente violenta, al extremo, mineros, explotadores, y ella se la da de pobre y desamparada, amenazando al director del expediente, directamente denunciándolo. Le exijo, dice la reina Francia Márquez, ¿no? La reina de los desposeídos, le exijo a la Fiscalía de Colombia que inicie una investigación penal por injurias y calumnias infundadas por este señor, ¿no? Esta es la manera en la cual se dirigen los progres de Colombia humana a sus críticos. Así que bueno. Bueno, Y así hay muchas más. fíjate acá a la derecha el expediente también en sus últimos tweets. Dice, la Open Society de George Soros acompañó a Francia Márquez en su viaje a África. Un viaje que dice que se fue Entremos a con la nota, Nico. Qué buen descubrimiento. Con Lives Matters, mira. la Open Society del De magnate Soros. George Soros acompañó a Francia Márquez en su viaje al África, en esa misma fundación que financia el movimiento Renacientes, que es el proceso de comunidad de Colombia. Sí, es el lobby de Francia. Sí, exactamente. Ahora, vos fijate que también del expediente dice, a ese mismo viaje a África, Francia Márquez se llevó a su pareja todo, ¿no? Dice, de luna de miel, se llevó a su pareja todo con dinero oficial, ¿no? Y se ve que, como vimos en ese tuit, también para hacer migas y contactos con la Open Society. Y yo lo conté todo, Nico, en ese documental. La Open Society tiene una sede regional en Bogotá. Tiene la única sede, digamos, sudamericana, más allá de la de Brasil, la tiene en Bogotá. Y bueno, la silla vacía, financian varios grupúsculos marginales de prensa progre y propaganda progre, que se fueron haciendo cada vez más ricos con sus subvenciones y que inventaron a esta mujer como un auténtico producto de marketing para acompañar al terrorista Petro que gobierna Colombia. Y lo siento mucho por ese bellísimo país que, al igual que México y nuestra Argentina, está siendo aniquilado. ¿Qué más tenemos, Nico? Mirá, otro, ¿no? Que facha como David de Rothschild, ¿no? Que porte, que... Bueno, hablando de impresentables. Maduro dice, bienvenidos los inversionistas del mundo, el gas que necesitan en Europa, y vaya si lo necesitan, está en Venezuela, ¿no? Digamos que la administración Biden está diciendo a este muchacho, ¿no?
ahora que la estamos haciendo nosotros con el gas licuado, se mete Maduro, ¿no? Le suelta la mano. Todo el norte costero venezolano está lleno de gas, añadió el presidente, ¿no? La cuarta reserva de gas natural del mundo. ¿Y sabés quién se acerca también a Maduro? Lula. Mirá cómo, ¿no? Cómo se unen, Dios los cría y ellos se juntan. Dice, Lula envió a Caracas una delegación multidisciplinaria para establecer un diálogo fluido, ¿no? El equipo de la Agencia Brasileña de Cooperación fue recibido por el dictador venezolano. Sí, y una cosita, Santiago Peña, el presidente electo de Paraguay, reanuda relaciones incondicionalmente con Venezuela, instigado por Lula, que a su vez no hace nada en este tema sin la autorización de Biden, que le han perdonado la vida a este sujeto, y que vuelven a la histórica posición mugrientamente hipócrita de Occidente frente a la dictadura venezolana. Callaron, hicieron negocios con Chávez, hicieron ruido durante 3-4 años con los crímenes abominables de Maduro y ahora, como les puede llegar a servir eventualmente, le perdonan la vida, lo vuelven a bañar de impunidad. En fin, lo lamento mucho por Venezuela y por los millones de personas que no van a poder volver a su hogar. Así es. Ahora, de Chile, mira, una nota que me llamó mucho la atención, ¿no? Operación Dinastía Dragón Sur, mira qué nombre que le pusieron, de Infobae titula. Desarticularon en Chile una rama de la mafia narcochina Bang de la ciudad de Fujian. Qué interesante, ¿no? Perdón, pero es muy loco, sí. La mafia No, china. es que los Bang de Fujian. tentáculos, ¿no? La mafia china en China, Bang de Fujian. Parece un trabalenguas. Pero lo resolví bastante bien. Pero los tentáculos del PSC, ¿no? Sí, Órganos, drogas, sí. Armas. armas, ¿no? Y mirá que he encontrado en Twitter. Ciudades de 15 minutos, ¿no? En China. Esto, a ver, mirá, ahí está el video. Mirá lo que es un ejemplo. Puedes pasar, no puedes pasar, a los autos, a las personas, ¿no? Preparémonos para lo que viene. Los autos, cuánto tiempo puedes pasar, cuánto tiempo no puedes estar. Así funciona. Checkpoints por todos lados. Una trágica pantalla al futuro. La palestinización del mundo. Así es, así es. Dios mío. Ahora, hablando de tragedia, ¿no? Lo que se está convirtiendo Argentina. Acá también en Panam Post titula Marcelo Duclos, escribe: el aeropuerto de Buenos Aires, refugio nocturno de los argentinos sin techo, ¿no? Y ahora, vos fíjate qué interesante, simplemente 2 párrafos, ¿no? Dice, tuvieron que levantar la noticia desde las cadenas internacionales para que los medios públicos, los medios argentinos, hagan algo público que ya se sabía. Y después refiere también a la complicidad del gobierno, digamos, ¿no? Que les permite estar en la calle y con la condición, como dice ahí, si se portan bien y no hay desmanes, nadie va a molestarlos, va a dejarlos ahí tranquilos, digamos, ¿no? Mirá lo que se ha convertido Argentina, un país con 50% de pobres. 50% de pobres y 70% de niños pobres, que es donde más pega. Y ahí tenés otra, voy a ser spenceriano en esto, Nico, pero después hay instrumentos distorsivos por los cuales se multiplica erróneamente la población. Y me refiero a la asignación universal por hijo. Las subvenciones sociales a familias que no trabajan hace 10 años y que terminan viviendo de los subsidios. No son todas, pero sí son algunas. Y terminás multiplicando la población entre gente que no quiere hacerse responsable de sus hijos. Y bueno, después hay los problemas que hay de delito, de etcétera, etcétera. Todo por clientelismo político. Pero es un fenómeno inverso al aniquilamiento poblacional, que es, si querés, una inflación demográfica, también nociva y también producto de la ingeniería social, y esas son las cosas que señalaba inteligentemente Spencer como críticas al asistencialismo en El hombre contra el Estado. Y las estamos viendo.
como tantas otras que preveyó. Bueno, Yo, viste, vivo muy cerca del obelisco porteño, ¿no? El símbolo clarísimo de Buenos Aires, de Argentina. Nunca vi tanta gente viviendo en la calle como en esta época. Muy el superior obelisco que al 2001. porteño es un lugar donde no se puede caminar prácticamente en ningún momento. El nivel de inseguridad que hay es atroz. Yo zafé de un robo hace ya años, ahora está mucho peor ahí, pero te roban de a 4 directamente. Es dramático. Y es un fenómeno que ocurre con el centro histórico, no sé por qué, pero de casi todas las ciudades. O sea, el centro latinoamericana. El centro histórico, que siempre fueron lugares lindos, turísticos y tal, están atrofiados en Córdoba, en Rosario, en Asunción, en Montevideo, llenos de zombies. No sé por qué razón termina ocurriendo eso. Y las zonas lindas se desplazan dentro de la ciudad a otros lugares, pero bueno, en fin. Tenemos también la política online, el caso de Livent, monopolio, fraude y geopolítica del litio, muy importante, y este tema vos lo manejás más que bien. Geopolítica del litio en la Argentina de alta inflación. ¿De qué se trata esto? La fusión que llevaron la empresa Livent con la norteamericana con la australiana Alken, con lo que después de esta fusión pasan a ser el principal, ¿no? Comprador o extractor, no sé cómo definirlo. Sí, Extractor entraron al top 5. Las 4 otras son chinas. son chinas, ¿no? Digamos que esto es lo que vos venías anticipando hace varios programas de la fuerte, el vuelco de la intervención que estaba dando Estados Unidos con capitales a la explotación del litio en la República Argentina, compitiendo con China. Obsesionados con el tema del litio argentino. Son el 55 o 60% del litio, del sulfurato, del clorhidrato de litio, que entra en Estados Unidos, es argentino, y en alianza con corporaciones canadienses, australianas y japonesas han logrado desplazar a China del primer ranking de producción, por más que Salta y Jujuy están infestadas de estas mineras. Y al día de hoy estoy en deuda, tengo un programa pendiente con el litio. En México, la estatización del litio fue para americanizarlo, para entregárselo a Estados Unidos y frenar a los chinos. Y hay que ver si la estatización del litio de Boric no va por la misma senda. Y Guado de Pedro, uno de estos presidenciables kirchneristas que hay en Argentina, está hablando de que quiere hacer una estatización del litio al estilo AMLO. Doy paso a esta nota que conseguiste. Justamente, ¿no? En el peronismo, en esta incertidumbre ante el retiro de Cristina Fernández de Kirchner, ¿quién será finalmente el que encabece la boleta, ¿no? Por ahora, ¿no? Son rumores, pero se habla de la fórmula Guado de Pedro, al quien mencionabas, junto a Malena, ¿no? La esposa, Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, el virtual presidente de la República Argentina en este momento, ¿no? Si Massa finalmente decide no jugar ante, me parece a mí, la evidente crisis, ¿no? económica, va a repercutir claramente en la imagen, la intención de voto. Veremos. Yo lo que te digo es, por más que Massa está infinitamente mejor conectado y capacitado para hacerlo, y como recién te comentaba, parece que ya está tomando la iniciativa. Si por algún motivo no fuese el candidato peronista y fuese de Pedro, elemento a considerar, por más que sea un fracaso asegurado, este tipo, en el año 2014, si no me falla la memoria, junto a María Álvarez Rodríguez, sobrina de Eva Perón, sobrina nieta de Eva Perón, mirá lo que mi memoria, cursó en la School of New York en un programa de políticas de la Open Society mientras Cristina se encontraba con Soros. Nos acompañó en la delegación. Está en internet. Y ahora que es ministro del Interior, no sé si te acordás que fue el máximo protagonista de la cena de la America Society de Susan Siegel y los Rockefeller en la Argentina, cuando le hicieron acá. Que Alberto no pudo reunirse con nadie en Estados Unidos, le hicieron el vacío absoluto, pero Guado de Pedro le dieron un lugar central en una cena con empresarios, con Eurnequian y con Manzano y varios estadounidenses, el embajador Stanley, etcétera, en Buenos Aires. Así que está ungido por los mismos amigos de Massa en cierto punto. Así que bueno, ¿qué más tenemos, Nico? Que ya cerrando. Sí, le decíamos, ¿no? Que la guerra, el conflicto por el litio, Massa le hace un guiño a los Estados Unidos, también con la tecnología. Le entrega la banda de Wi-Fi 6, ¿no? La red 6G
a Amazon, Google y Facebook para el protesta, digamos, ¿no? de Huawei, que se encuentra desarrollando la tecnología 5G acá en la Argentina. Curioso. ¿Vos me entendés, Nico, por qué yo te digo que no es multipolaridad, que es la nueva Guerra Fría con una configuración casi idéntica que la anterior? Estados Unidos está afianzando en América Latina y está parando a China en el patio de atrás. Se puso a Europa otra vez en el bolsillo con la cuestión de la guerra de Ucrania y los otros están bastante alineados con el hemisferio oriental. O sea, China está aumentando su influencia en Arabia Saudita, tiene una muy buena relación con Irán, tiene a Rusia de mascota como llavero, África. ¿Y cómo era la vieja Guerra Fría? Era esa configuración. En vez de China era Rusia, pero Rusia influía mucho en África, mucho en Asia, menos en Europa, menos en América Latina, y Estados Unidos tenía protagonismo en ese hemisferio. No veo el desplazamiento de Estados Unidos, veo el resurgimiento del establishment anterior a la caída del muro con nuevos elementos modernos, en mi opinión. Así es. Ahora, fíjate qué sugestivo, ¿no? La declaración de Sabino Vaca Narvaja, el embajador argentino en China, embajador claramente de esta administración, de la administración Massa Fernández Kirchner. Pero ¿no? súper kirchnerista, hijo de un montonero, de Fernando Vaca Narvaja. Dice, es muy llamativo ver que de las tecnologías anteriores, del 1G hasta el 4G, no se hablaba en los medios, nadie preguntaba quiénes eran los proveedores de la tecnología, y en este caso, en el que una empresa china lidera el desarrollo del 5G, Estados Unidos sale a hablar. Y le falta agregar, y Massa a cederle el futuro, ¿no? La 6G. Es pariente de Cristina, pariente político, es el tío de la nieta. Es el hermano de Camilo Vaca Narvaja, el ex esposo de su hija Florencia. Esto, notable, ¿eh? Obviamente un castigo casi de la selección natural a los que confiaron en Wallah y en la fintech de Soros. Y lo siento de verdad, porque no me alegro de que a nadie le roben su dinero. Pero nada, corralito cripto en la Argentina. ¿No? Y además la recomendación de las empresas llamando a especificar sus tenencias de activos criptográficos. Argentina, un país donde abundan personajes de todo tipo, ¿no? Como por ejemplo los personajes que le encantan a la vicepresidente. Una prominente figura del mundo Bitcoin, que vos sabés que la empresa en la cual destacó últimamente Maslatón Sapo, de su viejo socio Wenceslao Casares, tiene unos juicios espantosos por haberle robado, creo que 16, los acusan, un alemán de haberle robado 16 millones de dólares en Bitcoin o algo por el estilo. Habría que ver cómo terminó esa disputa. Sí. Mirá cómo se encontraron con el tiempo. Se encontraron con el tiempo, ¿no? Hablando de la mutua admiración. Admiración que, bueno, hace unos años no parecía que no compartía, ¿no? El señor Maslatón, ¿no? Yo lo conozco hace 13 años fácilmente a Maslatón. Y todo lo que hace ahora en Twitter, de publicar la comida, la ducha y todas esas excentricidades muy divertidas, ya la consumíamos un reducido público de gente a la que nos llevó a su casa. Yo me acuerdo haber ido con una mujer que bailaba tango, Judith Lentijo, porque sí, o sea, es extravagante, es divertido, pero bueno, a mí me sorprende muchísimo esto. Mirá el tono con el que atacaba a Cristina Kirchner, lo mostramos en contexto educativo, ¿no? E informativo. Decía que atacaba su salud mental, le endilgaba el asesinato de Nisman. ¿No? Y ahora es un honor máximo recibirla, ¿no? Etcétera, etcétera. Líder político inigualable de América Latina. Bueno, igual la verdadera relación la tiene con Massa. Personaje muy interesante, Maslatón, que algún día alguien debería preguntarle por Patagón, pero preguntarle en serio por esta empresa en la que él era accionista y fue uno de los fundadores, que protagonizó la estafa más grande de la historia argentina. Le afanaron 200 millones de dólares al Banco Santander de los Botín. Realmente es una historia casi que de Robin Hood, pero antes él manejaba la mesa del banco hipotecario de Elstein y Soros, la privatización menemista. Realmente podrían exprimirlo un poquito más ahora que se ha mediatizado el personaje, porque tiene muchas cosas más interesantes, ¿no?, que contar. En fin. Bueno, el conductor del programa que ayer le lamía las botas a Cristina. Poderoso caballero es don dinero. La máxima esa aplica para Dugan. La verdad que es llamativa, ¿no? La flexibilidad, ¿no? De valores de esta gente, ¿no? Sí.
La Realmente verdad que, lo es. Y ojo. lo de Maslatón es indescifrable, porque plata Maslatón no necesita. Hay que ver qué tipo de maniobra estará haciendo, qué tipo de juego o cómo se estará divirtiendo con este tema, porque no se explica Ojo, tan fácil. ¿no? Resistir un archivo es difícil, porque todos evolucionamos, todos nos hemos equivocado, nos equivocamos y nos equivocaremos, ¿no? Seguro, es difícil, pero acá hay cosas muy groseras, ¿no? Pasando de un lado al otro. Yo me acuerdo cuando con el sujeto este Santoro, que ha pasado 40 años y sigue buscando un cargo público, pobre Santoro, fueron candidatos de Bullrich, me acuerdo, ¿no? Ahora que están antimacrista, Maslatón y demás. Pero bueno, en fin, de Rodríguez Sá también intentaron de todo. Bueno, ¿no? Y hablando así de cambios, ¿no? Cambios, bueno, que hacen en nombre de la ESI. Por lo tanto, digamos, es una educación, digamos, que tiene un rol fundamental la familia, como siempre, Subir un poco. y que sea opcional, no que sea algo obligatorio Así es. que se utiliza para adoctrinar. Porque quizás la gente no lo sabe, pero esto es parte de la agenda del postmarxismo. Entonces, es parte de esa agenda postmarxista que tiene que además ver con la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familia. Claro. Y es un ataque directo contra la familia y que en realidad está vinculado con otras cosas, porque también tiene que ver con toda la discusión del ecologismo, ¿sí? Y ahí también, digamos, aparecen otros problemas que quieren exterminar la población en función de que cuidemos al planeta, a punto tal de eliminar a los seres humanos. Yo te pregunto una cosa. Sí. Los papás que nos están mirando, ¿realmente Bueno. quieren que a sus hijos les enseñe educación sexual? ahora, Ok, Milei descubrió la Agenda 2030, al parecer, ¿no? O el maltusianismo, si querés. La gran pregunta es, ¿y qué hacías en el foro de Davos? ¿Qué hacías en el Foro Económico Mundial? ¿Por qué sos miembro del Foro Económico Mundial y tenés el perfil en la página web, si querés ponerlo, Nico, por ahí? ¿Por qué tenías de foto de Twitter la foto en el web hasta que Villarroel te dijo, porque vio un programa nuestro, que la saques? Antes del viaje a España cuando se fue a reunir con Vox. ¿Por qué? Porque la plataforma electoral de Milei del año 2021 tiene como una de sus prioridades la lucha por el medio ambiente y contra el cambio climático, entre otras cuestiones en sintonía de Davos. ¿Por qué? Sería interesante saberlo, ¿no? Además me causa gracia porque supuestamente el video titula todo este amarillismo propagandístico que le hacen a Milei. Muchos chicos harán su negocio con eso, porque no pueden crear contenido por sí mismos, que desburra a Scioli. Milei era empleado de Scioli, de la fundación de Daniel Scioli, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, como también fue empleado de Bussi, etcétera, etcétera, ¿no? Entre muchos otros trabajos donde chupó dinero de los contribuyentes, antes incluso de ser político. Son muchos interrogantes, francamente, que uno se hace, y no es que uno tenga un odio particular contra eso. Ojalá el tipo ganara, bajar impuestos, desregulara, cosa que no va a ocurrir. No va a ocurrir que gane, tampoco va a ocurrir en el hipotético caso de que gane, que pueda hacer absolutamente nada, por las razones que nosotros hemos estado enumerando, ¿no? Pero debería preguntárselo el que realmente esté con Milei, no por fanatismo religioso y ciego, sino por creer en que representa algo diferente. Tenía la plataforma ahí contra el cambio climático que lo mostramos en su momento, el año 2021, lo pueden buscar, de La Libertad Avanza. Y bueno, otro asunto que siempre me generó un poco de inquietud y que habría que preguntarle, una nota de Daniel Santoro en el diario Clarín del 24 de septiembre del año 2022 que consignaba que Milei tenía un depósito, de $2 millones. $2.050.400. ¿De dónde lo sacó a los $2 millones? Porque de muy buena fuente yo sé cuánto ganaba Milei trabajando para Urnequian. Ganaba muy poco y de hecho le sacaban una tercera parte del sueldo por deudas con la FIP. Asumiendo incluso, por cierto, lo que dice que cobra por conferencias, tendría que haber dado 2.000 conferencias prácticamente. ¿De dónde sacó Milei $2 millones? Justo cuando empezó a ser diputado. Alguien podría preguntárselo, ¿no? Santoro, tal vez Daniel Santoro, el periodista de Clarín que lo publicó el 24 de septiembre de 2022, podría contar
contestarnos. Hoy, en la declaración actualizada, figura que no tiene ese dinero del país. ¿Dónde está? ¿Quién se lo dio? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Se dignarán a contestarle al periodismo alguna vez este tipo de cosas? En fin. Ahí estamos viendo en pantalla, ¿no? El punto 11, promover energía renovable, etcétera, ¿no? Lo que Mirá. venías diciendo. Como Pedrito Sánchez. Mira vos, como los de la agenda antihumana. Bueno, en fin, la política. ¿Y qué solución? No sé qué. Busque usted la solución, señor. Y si solución es crear un político, no creo que le vaya bien. Muchísimas gracias, amigo mío. Fue tu cumpleaños hace poco. Yo creo que sería un buen gesto que vayan a Terapia Liberal y quien pueda se una al canal de Nico también y respalde el excelente contenido que hace. Ahí desde la opción unirse a YouTube, desde tu Patreon también, Nico. Por favor, compartan este informe en todas sus redes y grupos. Realmente nos ayuda mucho que la gente comparta. Estos últimos días se ha activado, ha mejorado la audiencia, pese a que YouTube no nos está tratando nada bien desde el terrible episodio de diciembre. Ya son 6 meses bastante duros. Y por supuesto, quien quiere y pueda contribuir a mi Patreon, también bienvenido. Sus recompensas estarán allí. Y recomiendo, por supuesto, que se hagan su tiempito, miren nuestros documentales, aprovechen ahora Kirill, la CNN y muy pronto el de Sergio Tomás Massa. Bueno, hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.